pero seguramente van a ser 10 ejercicios. ¿Cuántos? 10 ejercicios. Profe, ¿y el tiempo? ¿Cuánto sería? Y puede ser que sean 2 horas, Ah, bien, bien, entonces. Bien, lo profe. que es un parcial presencial, ¿sí? O sea, en la modalidad presencial, el parcial dura 2 horas. Entonces, aquí también. ¿Con cuánto se aprueba, profe? Con 50. Bien, profe. Sí, más que nada era para saber el tiempo que teníamos, porque en los otros parciales que hemos tenido hasta ahora, Ujú. el tiempo era muy justo para resolver las actividades. Por eso. Bien. Sí, por lo general estábamos charlando sobre eso y creí que van a ser 2 horas. eh, Como van a ser muchos los que van a rendir, entonces supuestamente cada grupo va a tener su horario para rendir, no van a rendir todos juntos. En teoría nosotros rendiríamos con usted en este link. Conmigo tienen que rendir ustedes en el link este que yo les paso para las clases. Bien, profe, gracias. ¿Listo? Vamos a continuar con la teoría. ¿Sí? Nosotros en la clase pasada hemos llegado a definir lo que es un vector unitario o versor. Un vector unitario o versor es todo vector que tiene módulo 1. ¿Sí? Ahí hemos presentado un ejemplo. ¿Sí? Hemos visto que los vectores especiales en el R2 y en el R3, que son los vectores canónicos, es decir, los vectores IJ en R2 y los vectores IJK en R3, ¿sí? Son vectores unitarios, tienen módulo 1 y estos van a recibir el nombre de versores fundamentales, ¿sí? Tanto el versor fundamental I como el versor fundamental J, ¿sí? Son vectores unitarios que se encuentran ubicados sobre el versor I sobre el eje X y el versor J sobre el eje Y en el plano. Y lo que es en el espacio, el versor I se encuentra sobre el eje X, el versor J se encuentra sobre el eje Y el versor Z, el versor K, perdón, se encuentra sobre el eje Z, ¿sí? Obviamente que cada uno de ellos, considerado en su espacio, en el R2, en el R3, en el R2 tendrán 2 componentes, en el R3 3 componentes, ¿sí? Estos tienen módulo 1, por eso es que los llamamos versores fundamentales. Se establecen aquí 2 propiedades, ¿sí? Cómo calcular o cómo a partir de un vector no nulo obtener un versor, ¿sí? Que en ciertas circunstancias tenga la misma dirección y sentido del vector B y en otro en que tenga la misma dirección, sentido contrario, ¿sí? Pero módulo 1. La propiedad 1 lo que me dice es que si tenemos un vector distinto del vector nulo, entonces el vector U sub 1, que lo voy a calcular como 1 sobre la norma de B o módulo de B por B, es un versor que tiene la misma dirección y sentido de B. Es decir, esto es un vector, esto es 1 sobre el módulo de B, ¿sí? Es decir, esto es un escalar, ¿sí? Justamente necesito que sea distinto del vector nulo para que yo pueda calcular el módulo y ese módulo esté en el denominador, ¿sí? Si este fuera 0, tendría módulo 0, o sea, si fuera el vector nulo, tendría módulo 0 y yo no puedo definir el cociente, la división sobre 0, ¿sí? Entonces, este vector ahora va a ser, a partir de B, obtengo un nuevo vector que va a tener la misma dirección y sentido de B, ¿sí?
solo que va a tener módulo o norma igual a 1, ¿sí? Por eso decimos que es un versor. Este U sub 1 es un versor. Ahora, la propiedad 2 me dice que consideramos nuevamente un vector distinto del vector nulo. Entonces, mi vector U sub 2, que lo voy a calcular de la misma forma que a U sub 1 a partir del vector B, solo que aquí nuestro escalar va a estar multiplicado por un menos 1, es decir, tendrá signo negativo. ¿Esto qué implica? Que lo que yo voy a obtener aquí, mi vector U sub 2, va a ser un vector de módulo 1, es decir, va a ser un versor, ¿sí? Va a tener la misma dirección de D, pero sentido contrario por el signo menos este que estamos aquí anteponiéndole al escalar. Esto es el producto de un escalar por vector, producto de un escalar por vector, ¿sí? Es decir, que para que yo encuentre el versor de un vector determinado, yo tengo que premultiplicar dicho vector, ¿sí?, por el inverso de su módulo. Si quiero que conserve la misma dirección y el mismo sentido del vector B, este escalar no va a ir acompañado por el menos, por el signo menos. Ahora, si quiero que conserve la dirección, pero no el sentido, es decir, que tenga sentido contrario, ahí sí le anteponemos el signo menos, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo. Consideran el vector U, ¿sí? Es un vector de R3. Calculamos el módulo me da raíz de 6. Entonces, el vector U sub 1, ¿sí?, va a ser 1 sobre el módulo de U por U. Este es el escalar por el vector. No lo puedo llamar a este vector U también, porque eso estamos hablando de otro vector, que lo voy a obtener a partir del vector U, ¿sí? Fíjense que 1 sobre el módulo de U es 1 sobre raíz de 6 por el vector, que es el vector de componentes menos 1, 1, menos 2, ¿sí? Ahora yo tengo escalar por vector, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el escalar por cada una de las componentes, ¿sí?, de mi vector, obteniendo nuevamente otro vector, ¿sí? Otro vector de 3 componentes. Si estoy en R3, obtendré uno de R3. Si estoy en R2, obtengo un vector de R2, ¿sí? Fíjense que al multiplicar este escalar por menos 1, me queda menos 1 sobre raíz de 6. Ahora, 1 sobre raíz de 6 por 1, me queda 1 sobre raíz de 6. Cuando multiplico 1 sobre raíz de 6 por menos 2, obtengo menos 2 sobre raíz de 6. Este va a ser un vector. Me fijo en la formulita, es un vector que va a tener módulo 1, ¿sí? Ahora, la misma dirección y sentido que U, ¿sí? Y aquí controlamos nosotros si efectivamente tiene módulo 1, es decir, módulo de mi vector este que resulta, ¿sí? Esto es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿sí? Elevo al cuadrado las componentes. Al elevar al cuadrado las componentes, fíjense que les queda. Esto es un sexto, esto es un sexto y esto es 4 sextos. Si sumamos, esto es una suma de fracciones de igual denominador, coloco el mismo denominador, ¿sí? Y sumo los numeradores. Es decir, esto me quedaría 6 sextos, que es igual a 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Efectivamente, el vector U sub 1, que lo he obtenido a partir de U, ¿sí?, aplicando esta formulita, tiene módulo 1. Ahora bien, si hacemos los mismos cálculos, fíjense ustedes, si hacemos los mismos cálculos para U sub 2, ¿sí? Si hacemos los mismos cálculos para U sub 2, ¿qué tenemos? Ahora voy a hacer menos 1 sobre el módulo de U por el vector U, ¿sí? Ahora voy a calcular el opuesto del escalar que tenía antes, que es 1 sobre el módulo de U, y lo voy a multiplicar por el vector.
¿sí? Esto me va a quedar 1 sobre raíz de 6, cuando vaya multiplicando el escalar por cada una de las componentes. Luego me va a quedar la segunda menos 1 sobre raíz de 6 y este va a ser 2 sobre raíz de 6. Este va a ser un vector que tendrá módulo 1, ¿sí? La misma dirección, pero ahora el sentido contrario que U. ¿Por qué? Porque estoy anteponiéndole el signo menos a este escalar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Los demás, Sí, profe. bueno. Ahora vamos a definir una operación entre vectores, ¿sí? Que es con la que ustedes van a trabajar bastante, van a aplicar, ¿sí?, esta operación. Y otra que vamos a ver más adelante son con las que más van a trabajar, ¿sí? Esta operación la vamos a llamar producto escalar o interno de dos vectores, ¿sí? Aquí la diferencia, o sea, aquí vale remarcar que estamos hablando de producto escalar de vectores y no producto de un escalar por un vector. Son dos cosas distintas. Aquí a este producto entre vectores lo voy a llamar producto escalar o producto interno. Este vector, esta operación yo la puedo aplicar tanto a R2 como a R3, ¿sí? Es decir, considero dos vectores de R2, ¿sí? El vector U de componentes A sub 1, A sub 2 y el vector B de componentes B sub 1, B sub 2. Definimos el producto escalar, ¿sí?, de U y B, que lo vamos a denotar como U punto bien remarcado, vector B, ¿sí? ¿Y cómo se va a calcular? Fíjense, es el vector U, producto escalar, el vector B, y esto va a ser igual a ¿qué? Voy a multiplicar componente a componente, es decir, la primera componente de U por la primera componente de B, y luego voy a sumar esos productos, es decir, A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2. Es decir, voy a multiplicar componente a componente y luego voy a sumar esos productos, ¿sí? A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2, ¿sí? Que yo a esta suma la puedo escribir en forma abreviada como la sumatoria desde I igual a 1 hasta 2 de los productos A sub I por B sub I, ¿sí? Este producto escalar lo que me va a dar como resultado no va a ser un vector, sino que va a ser un numerito, ¿sí? Es decir, un numerito real. Puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Veamos un ejemplo. Tienen el vector U de componentes menos 3, 5 y el vector B de componente 4, 1, ¿sí? Calculamos el producto escalar. U, producto escalar B, es igual a mi vector U, producto escalar, el vector B, y tengo que multiplicar primera componente de U por la primera componente de B. Luego más, es decir, sumar el producto de la segunda componente de U por la segunda componente de B. Es decir, menos 3 por 4 más 5 por 1, ¿sí? Resuelvo esos productos y ¿qué me queda? Menos 3 por 4 es menos 12, 5 por 1 es 5, es decir, sumo menos 12 más 5, esto me da como resultado menos 7, ¿sí?
Veamos en R3. Si consideramos dos vectores de R3, el producto escalar de ellos, ¿a qué va a ser igual? U, producto escalar, producto interno, producto interior. V, escribo lo que es el vector U, producto interior, o sea, es un puntito bien remarcado, ¿sí? Escribo cuál es el vector B y empiezo. Aquí voy a tener la suma también, ¿sí? De los productos componente a componente, es decir, A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 Vendría a ser el más mismo procedimiento, profe. exactamente el mismo procedimiento, solo que estamos en R3, es decir, que se agregarían una componente, la tercera componente, ¿sí? Aquí tendrían A sub 3 por B sub 3, ¿sí? Que en forma abreviada yo voy a escribir la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3, ¿de quién? A sub I por B sub I. Si vemos el ejemplo, obviamente esto también me da como resultado un numerito real que puede ser 0, positivo o negativo, ¿sí? Fíjense, me dan dos vectores, U y B, de componentes. U, 2 menos 3, 6. B de componentes 5 menos 1, 3. Efectuamos el producto escalar, ¿sí? ¿Y qué me queda? 2 por 5 más menos 3 por menos 1 más 6 por 3. ¿Esto qué me da? 2 por 5 es 10. Menos 3 por menos 1 es 3. 6 por 3 es 18. 10 más 3 más 18. 10 más 3 es 13, más 18 es igual a 31. ¿Sí? ¿Se entiende cómo calcular el producto escalar? Recuerden que es producto escalar, que no es lo mismo producto de un escalar por un vector. Producto escalar, producto interno, ¿sí? Es un producto entre dos vectores. El producto de un escalar por un vector es un numerito que multiplica a un vector. Ese me va a dar un vector como resultado. Aquí el producto escalar, producto interno, me da un número real, que puede ser 0, un número positivo o un número negativo, ¿sí? Se aplica tanto para R2 como para R3. Esas son cositas que ustedes tienen que tener en cuenta porque después en el examen siempre se les puede preguntar que indiquen ustedes las diferencias, ¿sí? Entre el producto escalar o interno y el producto que vamos a ver más adelante. Hasta ahora sabemos que el producto escalar o interno se realiza con vectores de R2 o bien vectores de R3. Que el resultado me da un número, ¿sí? Eso tenemos como dato. Sigamos. Dentro de las propiedades del producto escalar o producto interno, ¿sí? Se enuncian 4 propiedades. Para enunciar estas propiedades consideramos un escalar que va a ser un número real, ¿sí? Y vectores. En este caso necesito 3 vectores, ¿sí? Para enunciar esas propiedades. Estas propiedades son válidas para vectores de R2 o R3, ¿sí? O sea, son propiedades válidas para vectores de Rn. En particular, nosotros aquí estudiamos lo que es el plano y el espacio, ¿sí? Este producto escalar va a verificar 4 propiedades. Primero, que el producto escalar o producto interno va a ser conmutativo, es decir, U producto interior B es igual que B producto interior U. Este producto interior va a ser distributivo con respecto a la suma de vectores, ¿sí? Este producto interior es homogéneo, fíjense ustedes que pueden calcular. Esto es un escalar, estos son vectores. Fíjense lo que pueden hacer. Pueden multiplicar el escalar por el vector
¿sí? Y luego calcular el producto escalar o interior, ¿sí? Con el vector B. O bien, primero resuelven el producto escalar o producto interno entre los vectores y luego lo multiplican al escalar, ¿sí? Por el resultado de ese producto interior. La cuarta propiedad, que la llamamos que el producto escalar es definido positivo siempre que ocurra ¿qué cosa? El producto interior entre U y sí mismo, ¿sí? Es decir, U producto interior U, este siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Es decir, siempre que yo calcule el producto interior de un vector consigo mismo, siempre me va a dar un numerito positivo o bien 0. ¿Cuándo me va a dar el producto interior igual a 0? Esto va a ocurrir si solo si el vector con el que esté trabajando sea el vector nulo, como les dice aquí. Es decir, si yo tomo un vector y calculo el producto interior de él consigo mismo, me va a dar un numerito mayor que 0, cualquier número real mayor que 0. Ahora, si ese producto interior me da 0, ¿sí? Es porque estoy trabajando con el vector nulo, ¿sí? Esa sería la única posibilidad. Si el producto interior me da 0, es que el vector justamente es el vector nulo, ¿sí? Sí, profe. Lo que hacemos nosotros ahora es definir lo que es el módulo de un vector o norma de un vector, ¿sí? A partir del producto interior. Fíjense, nosotros tenemos el vector de coordenadas AB, de componentes A y B. Calculamos el producto interior de ese vector consigo mismo, es decir, el vector B, producto interior el vector B. Esto es el vector de componentes AB, producto interior, el vector de componentes AB. Si resolvemos, ¿qué me queda? A por A es A cuadrado, más B por B, que es igual a B al cuadrado, ¿sí? A esta expresión la llamamos 1. Por otro lado, ¿qué hacemos? Calculamos el módulo o norma del vector B y lo elevamos al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el cuadrado de la norma de este vector, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cuadrado, ¿sí? ¿De quién? El módulo del vector de componentes AB no es otra cosa que la raíz cuadrada de quién? De la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Si yo estoy calculando la raíz de este valor, es decir, de A cuadrado más B cuadrado, pero a su vez lo elevo al cuadrado, ¿sí? En realidad, ¿qué va a pasar? La raíz desaparece, ¿sí? Es decir, en definitiva, lo que me queda aquí es solamente A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? A esta expresión la llamo 2. Si ustedes se fijan, ¿sí? Las expresiones 1 y 2, los segundos miembros, es decir, esto, el segundo miembro de 2 es esto, estos segundos miembros son iguales. Por lo tanto, implica que los primeros miembros, ¿sí? También sean iguales, es decir, que el cuadrado de la norma de B, ¿sí? Sea igual a B producto interior B. Pero a mí no me interesa, si ustedes se fijan, me queda la expresión el cuadrado de la norma de B igual a B producto interior B. Pero a mí no me va a interesar el cuadrado de la norma de B. A mí me va a interesar calcular la norma de B en función del producto interior. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí podemos decir que despejamos esta norma y me queda la norma de B igual a la raíz cuadrada de B producto interior B. ¿Por qué colocamos valor absoluto? Porque cuando calculamos nosotros la raíz cuadrada, ¿sí? Esto me arrojaría dos valores, un positivo y un negativo.
¿sí? Recuerden que ustedes siempre tienen más o menos la raíz cuadrada de algo, ¿sí? Entonces, al colocar las barritas de valor absoluto, yo me garantizo que ese resultado sea un numerito positivo. ¿Y por qué necesito que sea positivo? Porque yo estoy calculando la norma de un vector, es decir, estoy calculando la longitud de un vector. Así como en números complejos yo pedía que el módulo de ese complejo sea un número positivo, aquí pasa exactamente lo mismo porque estamos hablando de longitud del segmento, ¿sí? Y al hablar de longitud siempre tiene que ser un numerito positivo. Entonces, a esta norma del vector obtenida a partir del producto interior, nosotros lo vamos a llamar norma de un vector inducida por el producto interior, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí más o menos está justificado de por qué nosotros podemos escribir a la norma esta en términos del producto interior de cada vector consigo mismo, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sigamos. Bueno, nosotros llegamos a que una vez presentado lo que es un vector, las componentes, los elementos de un vector, ¿sí? Y los diferentes conceptos teóricos dentro de lo que es el conjunto de los vectores, definimos, ¿sí? O establecemos la condición para que dos vectores sean paralelos o bien que sean ortogonales, ¿sí? Primero, vamos a decir que dos vectores no nulos, ¿sí? Esa condición es fuerte. Dos vectores no nulos son paralelos, es decir, al hablar de paralelismo, ustedes saben que tienen la misma dirección, ¿sí? Pero no nos interesa el sentido. Dos vectores no nulos son paralelos si solo si existe un escalar no nulo tal que multiplicado por uno de ellos es igual al otro vector. Esto está escrito en lenguaje coloquial, veamos en simbólico. El vector U es paralelo al vector B, ¿sí? Si, solo si, existe un escalar K distinto de 0, es decir, existe un escalar no nulo, tal que al vector U lo puedo expresar como el escalar K por el vector B, ¿sí? Aquí yo estoy diciendo que el vector U es un múltiplo escalar de el vector, en este caso, de B, ¿sí? Fíjense el ejemplo. Si nosotros consideramos el vector U de componentes 2 menos 1, ¿sí? Y el vector B de componentes 6 menos 3, entonces estos vectores son paralelos, porque este vector, ¿sí? El que tiene las componentes más grandes, ¿sí? En este caso, va a ser justamente un múltiplo escalar de este, ¿sí? Es decir, yo a este vector lo tengo que poder escribir a partir del vector U multiplicado por un escalar. Es decir, U es paralelo a B, ya que existe. ¿Quién? Existe el escalar 1/3, ¿sí? Aquí estamos conservando esta formulita. Existe el escalar 1/3 tal que a U, que es de componentes 2 menos 1, lo puedo escribir como el escalar 1/3 por el vector B. También podría decir que el vector B lo puedo expresar como el escalar 3 por el vector de componentes 2 menos 1, ¿sí? Cualquiera de las dos posibilidades se aceptan siempre que los vectores sean paralelos, ¿sí?
¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Ahora, utilizamos lo que es la definición de, utilizamos, mejor dicho, un caso particular del Producto Interior, ¿sí? Para definir o presentar el caso en el que los vectores, dos vectores no nulos, sean ortogonales. Fíjense, dos vectores no nulos son ortogonales si solo si el producto interior entre ellos es igual a 0, ¿sí? El vector U es ortogonal al vector B si solo si el producto interior entre ellos es igual a 0. Fíjense aquí. Si U es de componentes, el ejemplo, si U es de componentes 2 menos 1 y B es de componente 3, 6, ¿qué hacemos? Hacemos el producto interior entre ellos, ¿sí? Tenemos 2 por 3 más menos 1 por 6. Esto es 2 por 3 es 6, esto es menos 6, sumo y me da 0. Efectivamente, los vectores U y B son perpendiculares. Puedo decir que el vector U es perpendicular al vector B o bien que el vector B es perpendicular al vector U. Si aquí me da distinto de 0, ¿sí? Es porque los vectores no son ortogonales. ¿Está? ¿Puede volver a explicar esa parte, profe? De vectores ortogonales. Sí. Bueno. Fíjense, dos vectores, siempre no nulos, les exigimos que sean vectores no nulos. Estos van a ser ortogonales si solo si el producto interior entre ellos es igual a 0. Es decir, los vectores U y B son ortogonales, o bien U es ortogonal a B, o bien B es ortogonal a U, si solo si al calcular el producto interior entre ellos me da igual a 0. Ustedes tienen el ejemplo aquí para el R2, lo cual se verifica también para el R3, ¿sí? Fíjense, tenemos U, el vector de componentes 2 menos 1, y B es el vector de componentes 3, 6. Bien, yo quiero saber si son ortogonales o no. Entonces, hacemos el producto interior. Si ese producto interior me da 0, es porque los vectores son ortogonales, ¿sí? Eso es lo que me dice la definición, la condición. Ahora, si me da distinto de 0, por ejemplo, me da menos 1, o me da 4, o me da 3, ¿sí? Me da cualquier número distinto de 0, es porque los vectores no son ortogonales. Es decir, tomo los dos vectores, calculamos el producto interior. 2 por 3 y luego hacemos menos 1 por 6, ¿sí? Sumamos y ¿qué me va a quedar? 2 por 3 es 6, menos 1 por 6 es menos 6. Si sumamos esto, en este caso restamos, ¿sí? Esto es igual a 0. Entonces, efectivamente, los vectores U y B que forman parte del ejemplo son ortogonales, o bien yo puedo decir que son perpendiculares, son términos equivalentes. Puedo decir que U es ortogonal a B, puedo decir que B es ortogonal a U, puedo decir que U y B son ortogonales, puedo decir que U y B son perpendiculares, puedo decir que U es perpendicular a B, que B es perpendicular a U. ¿Sí? Hablar de perpendiculares o bien ortogonales es un término equivalente. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas expresiones, ¿sí? Son equivalentes, indican que los vectores en sí son ortogonales, ¿sí? O sea, ahí no hace falta graficar para ver la ortogonalidad. Son ortogonales porque el producto interior entre ellos es igual a 0, ¿sí? Saben que al hablar de ortogonalidad o bien de
perpendicularidad, estamos diciendo que el ángulo entre ellos es de 90 grados, ¿sí? O bien pi sobre 2 radianes, ¿está? Sí, profe, ahora sí. Bien. Estas condiciones de paralelismo y de ortogonalidad ustedes tienen que aprender como el Padre Nuestro, ¿sí? Porque son herramientas con las que van a trabajar en la parte de rectas, es con lo que ustedes van a poder encontrar una recta paralela a la otra, una recta perpendicular a la otra, ¿sí? Entonces esto es la base para luego trabajar en la parte de rectas, en la unidad de rectas y de plano también, ¿sí? Fíjense aquí que tienen un ejemplo, que en realidad es un ejercicio de la guía. Les dan dos vectores, U y B. Tienen que encontrar el valor de alfa. Fíjense que U tiene componentes 3, 4 y B tiene componentes 1, alfa. Ustedes tienen que encontrar el alfa para cada una de estas situaciones, ¿sí? La del ítem A les dicen que encuentren alfa para que los vectores sean ortogonales y en el ítem B les dicen que encuentren alfa para que los vectores sean paralelos. O sea, con estas condiciones tienen que trabajar ustedes. Ahora bien, en el ítem A les dicen que dos vectores son ortogonales si, solo si el producto interior entre ellos es igual a 0. Bien, tomo lo que es U, tomo lo que es B y hago el producto interior. Bueno, la condición me dice que ese producto interior tiene que ser 0. Entonces, resuelvo el producto interior. 3 por 1, 3, 4 por alfa, 4 alfa, es decir, voy a tener 3 más 4 alfa. Y esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque yo necesito que sea igual a 0. ¿Para qué? Para que el producto interior sea igual a 0. ¿Para qué? Para que los vectores sean ortogonales. Bien, una vez que nosotros tenemos esta ecuación en la variable alfa, despejo el valor de alfa. Fíjense, el 3 que está sumando pasa al otro miembro restando, o sea que me queda 4 alfa igual a menos 3. Ahora el 4 que está multiplicando pasaría dividiendo, entonces alfa va a ser igual a menos 3 cuartos. O sea que yo necesito que alfa sea igual a menos 3 cuartos para que estos vectores, el U y el B, sean ortogonales. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Este es un ejercicio de la guía, así que este ya quedaría planteado aquí en la teoría, así que de ahí lo tendrían que ver después ustedes si quieren ir completando los ejercicios de la práctica. En el ítem B les piden ahora que tomen nuevamente U, que tomen nuevamente B, así con alfa incógnita, o sea, así como la segunda componente incógnita, es decir, alfa, ¿sí? Ustedes tienen que determinar el valor de alfa para que U y B sean paralelos. ¿Qué me dice la condición? Dos vectores son paralelos, U paralelo a B, si solo si existe K distinto de 0, tal que U es igual a K por B. Bien. Y bueno, ¿con qué condición, con qué parte de la condición voy a trabajar? Con esta. U igual a K por B. Es indistinto que ustedes pongan. El que quiere, por ejemplo, puede escribir B, aquí U, y luego aquí poner B igual a K por U, ¿sí? O sea, eso estaría bien, no hay problema, como ustedes quieran llamar a los vectores. Ahora, trabajamos con esta expresión, con esta igualdad. ¿Quién es U? U es el vector de componentes 3, 4. ¿Quién es B? Es el vector de componentes 1, alfa. Bien. Y bueno, a ver, me fijo que tengo un vector
igual a un escalar por un vector. Y bueno, voy a resolver este producto del escalar por el vector. ¿Esto qué me va a dar? Y bueno, me va a dar como resultado nuevamente un vector de R2, ¿sí? Es decir, un vector de dos componentes. ¿Cómo resolví ese producto? Y bueno, tengo que multiplicar K por cada una de las componentes del vector. Es decir, K por 1 es K, K por alfa, ¿sí? Es igual a alfa por K o K por alfa, como quieran escribir, ¿sí? Ahora, me queda este vector igual a este vector. Fíjense que este tiene las componentes bien definidas, 3 y 4. Ahora, este no. Este tiene la primera componente igual a K, la segunda componente igual a alfa por K. Pero me dicen que estos dos vectores son iguales. Bien, por igualdad de vectores yo sé que la primera componente de U será igual a la primera componente de este vector. Es decir, 3 igual a K y 4 igual a alfa por K. ¿Sí? Esto es por igualdad de vectores. Ahora bien, ahora aquí sí puedo ver que K es igual a 3 y que mi alfa, que es lo que yo necesito calcular para que los vectores sean paralelos, tendrá que ser igual a ¿qué? Como K es igual a 3, aquí voy a tener alfa por 3 igual a 4. Si despejo alfa, este alfa va a ser igual a 4 tercios. Ese 3 que estaba multiplicando pasaría dividiendo, o sea que mi K es igual a 3 y alfa es igual a 4 tercios. Estos son los valores, este es el valor de alfa, ¿sí? Que necesitamos para que estos vectores en el ítem B sean paralelos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien, profe, se entendió. bueno, sigamos. Bien, aquí vamos a presentar el significado geométrico de ese producto escalar, ¿sí? Con el que venimos trabajando, que es para vectores del plano y del espacio. Nosotros la demostración de esta propiedad la vamos a hacer en R2 y en R3 se trabajaría de manera análoga, pero la demostración se la da y se la toma luego para R2 nada más, ¿sí? ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que sean U y B vectores no nulos del plano o del espacio. Se verifica ¿qué cosa? Que el producto interior de U con B, ¿sí? U producto interior B es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno de este ángulo gamma, sabiendo que gamma es la medida del ángulo entre los vectores U y B. Gamma, ¿sí? Va a variar entre mayor, va a ser mayor o igual a 0, menor o igual a pi. Es decir, luego cuando definamos nosotros el ángulo entre vectores siempre podrá ser mayor o igual a 0 o bien menor o igual a pi, ¿sí? Fíjense la demostración, ¿sí? ¿En qué consiste? Veamos el gráfico. Ustedes tienen el vector U, es el vectorcito azul, tiene componentes A sub 1, A sub 2. El vector B tiene componentes B sub 1, B sub 2. ¿Sí? Fíjense, el ángulo que forma el vector U con el semieje positivo de las X lo llamamos alfa. El ángulo que forma el vector B con el semieje positivo de las X lo llamamos beta, ¿sí?
Y este gamma es la diferencia que hay entre el ángulo alfa y el ángulo beta, que en realidad es el ángulo que está formando o que está determinado, ¿sí?, por los vectores U y B. Gamma es el ángulo formado, ¿sí? Es el ángulo que existe entre los vectores U y B, ¿sí? ¿Se entiende el grafiquito? Eso es lo que me interesa, que se entienda el gráfico, porque de ahí vamos a ir sacando toda la información para demostrar esta propiedad. Sí, profe, sí se entiende. Bien. Este es un tema de examen, ¿sí? O sea, en el examen final siempre la profe suele pedir el significado geométrico del producto escalar para vectores del plano y del espacio. ¿Qué les dice? Sean los vectores U y B de componentes. U de componentes A sub 1, A sub 2, B de componentes B sub 1, B sub 2. Sabemos que alfa es la medida del ángulo entre el vector U y el eje X, es decir, el semieje positivo de las X, y beta es la medida del ángulo entre el vector B y el semieje positivo de las X. Estos dos, alfa y beta. ¿Sí? Ahora aquí lo que hago es calcular las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿sí?, para estos ángulos. Si ustedes se fijan, ¿sí?, aquí tenemos determinados dos triángulos rectángulos. Este determinado por el vector U, por A sub 1 y por A sub 2, ¿sí? O sea, ustedes ven que esto es A sub 1, esta longitud, y esto es B, es A sub 2. Ahora, en este triángulo rectángulo tenemos, está determinado por el vector B, B sub 1 y B sub 2, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero calcular el coseno de alfa, alfa es esto, estoy trabajando con este triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90 grados. En mi triángulo rectángulo, el vector sería el vector U, estaría siendo la hipotenusa de este triángulo. Ahora bien, la longitud de ese lado del triángulo en realidad va a ser la norma o módulo del vector U. Si yo quiero calcular el coseno de alfa, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, que voy a tener coseno de alfa igual a A sub 1 sobre el módulo de U. Y el seno de alfa, ¿sí?, será el cateto opuesto, es decir, A sub 2, sobre la hipotenusa, es decir, sobre el módulo de U. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí? Coseno de alfa, A sub 1 sobre el módulo de U, seno de alfa, A sub 2 sobre el módulo de U. De la misma forma para beta, ¿sí? Considero este triángulo rectángulo, ¿sí? Esta es la hipotenusa y voy a tener el coseno de beta será B sub 1 sobre el módulo de B. Y el seno de beta será B sub 2 sobre el módulo de B. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ahora, ¿qué hago? De estas expresiones voy a despejar lo que es A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2, es decir, las componentes de los vectores. Si despejo A sub 1, esto que está dividiendo, pasaría multiplicando al otro miembro. De esta forma me quedaría A sub 1 igual al módulo de U por el coseno de alfa, que tengo aquí. A sub 2 igual al módulo de U por el seno de alfa, que tengo aquí. B sub 1 igual al módulo de B por el coseno de alfa, que tengo aquí. Coseno de beta,
Y aquí B sub 2 será igual al módulo de B por el seno de beta. ¿Sí? Ahora sé quién es A sub 1, quién es A sub 2, quién es B sub 1 y quién es B sub 2. Entonces lo que hago es sustituir. ¿Sí? Es decir, yo quiero encontrar la interpretación, o sea, la expresión a partir de la interpretación geométrica de ese producto escalar. Entonces, ¿qué voy a hacer? U producto interior B va a ser igual a que escribo quién es U, escribo quién es B. Calculo el producto interior A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2. Escribo quién es A sub 1, quién es B sub 1, quién es A sub 2 y quién es B sub 2. ¿De dónde? De esto que he obtenido aquí. ¿Sí? Sustituyendo, fíjense lo que me queda. Me queda módulo de U por el coseno de alfa, módulo de B por el coseno de beta, más el módulo de U por el seno de alfa, por el módulo de B por el seno de beta. Si nosotros nos fijamos, tenemos dos términos, ¿sí? Cada término se repite módulo de U por el módulo de B. Fíjense aquí, módulo de U por el módulo de B. Entonces yo puedo sacar factor común módulo de U por módulo de B. Entonces, ¿qué me queda al sacar factor común? Me queda coseno de alfa por coseno de beta, que tengo aquí, más seno de alfa por el seno de beta, que tenemos aquí. ¿Sí? Por definición, ustedes habrán visto en análisis, el coseno, o sea, esto que tenemos aquí, esta identidad, esta expresión, ¿sí? No es otra cosa que coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta, no es otra cosa que el coseno de la Coseno de alfa diferencia. menos beta. Bien. Ahora, ese alfa menos beta, según nuestro gráfico, fíjense, alfa, le saco la partecita de beta, me está quedando el ángulo pintadito de negro, que es gamma, es decir, el ángulo entre U y B. Por eso es que yo después aquí lo que hago es llamando gamma a alfa menos beta, ¿qué me queda? Que U producto interior B es igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno, ya no de alfa menos beta, sino de gamma, que es lo que nosotros queríamos probar. Eso es lo que me decía la propiedad. ¿Dónde está? Aquí. Que U producto interior B es igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno de gamma, ¿sí? Siendo gamma la medida del ángulo entre U y B, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, de la misma forma se demostraría en R3, solo que a ustedes no se les va a pedir, sino se les puede pedir esta demostración, pero eso es en el examen final, ¿sí? En el parcial estas cosas no. Sí que sepan calcular un producto interior en el segundo parcial. Que sepan sumar vectores en forma analítica, ¿sí? En forma gráfica, nada. Veamos otra definición, ¿sí? Que nosotros aquí más o menos ya hemos venido utilizando, que es el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Para poder definir lo que es el ángulo entre dos vectores, vamos a considerar dos vectores no nulos del plano del espacio, ¿sí? Y vamos a llamar gamma a la medida del ángulo entre los vectores U y B, tal que esa medida del ángulo va a variar siempre entre 0 y pi, es decir, que gamma podrá ser mayor o igual a 0 o menor o igual a pi. Es decir, gamma es mayor o igual a 0, menor o igual a pi, ¿sí? Por lo que nosotros hemos visto anteriormente, hemos probado por la interpretación geométrica del producto interior,
Este producto interior nosotros lo podemos expresar como el módulo de U por el módulo de B por el coseno de gamma. ¿Sí? Es lo que acabamos de probar. Si vemos aquí el grafiquito, tenemos el vector U, el vector B y el ángulo que forman, o sea, el ángulo entre ellos, la medida del ángulo entre estos vectores lo llamamos gamma. ¿Sí? Fíjense, a partir de lo que hemos demostrado anteriormente, nosotros podemos despejar lo que es el coseno de gamma. Es decir, el coseno de gamma va a ser igual a ¿qué? A U producto interior B, y esto que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Sí? De esa forma, ¿qué me queda? Coseno de gamma igual a U producto interior B sobre módulo de U por el módulo de B. ¿Se dan cuenta por qué necesito que los vectores U y B sean no nulos? Porque si llegaran a ser nulos, sus módulos serán 0 y en este caso me quedaría 0 en el denominador, lo cual no está definido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, es decir, ustedes cuando vayan a un examen final, si les están diciendo, defina cuál es el ángulo entre dos vectores. Entonces, escribirán, sean U y B vectores no nulos, porque ustedes después necesitan que sean no nulos para que puedan escribir esto, ¿sí? Esta expresión. Bueno, del plano o del espacio y todas las demás hipótesis que tengan, pero cositas así, el hecho de que sean no nulos, que por ahí uno no les da importancia, ¿sí? Son cosas que se tienen que escribir en una definición si así está establecido, ¿sí? Luego lo que hacemos es escribir o bien particularizar esta expresión para el caso de vectores del plano y vectores del espacio. Fíjense, si U tiene las componentes A sub 1, A sub 2, distintos del vector nulo, y el vector B, componentes B sub 1, B sub 2, distinto del vector nulo, y sabemos que gamma es la medida del ángulo entre los vectores U y B, ¿cómo me quedaría la expresión, esta formulita? Me quedaría coseno de gamma igual a U producto interior B sobre el módulo de U por el módulo de B. Escribo quién es U. Es el vector de componentes A sub 1, A sub 2. ¿Quién es B? Vector de componentes B sub 1, B sub 2. ¿Cuál es el módulo de U? Es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes. ¿Cuál es el módulo de B? Es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer? Y bueno, resuelvo este producto interior. A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2. ¿Sí? Sobre el denominador que era el producto de esta raíz. ¿Sí? Eso es a modo de particularizar para el caso de R2 y de R3. ¿Sí? Ahora, si yo voy a R3, considero mis vectores, ahora son vectores distintos del vector nulo, cada uno con sus componentes, obviamente como son de R3, tienen 3 componentes, ¿sí? Al hablar vectores distintos del vector nulo, ¿sí? No excluye, ¿sí? El caso de que yo tenga, por ejemplo, el vector 2, 0, 0, ¿sí? Al decir distintos del vector nulo es que las 3 componentes tienen que ser al mismo tiempo distintas de 0, ¿sí? Perdón, o sea, si a mí me dice distinto del vector nulo, el vector nulo, las 3 componentes son igual a 0, ¿sí? Lo que me pide es que 2 componentes, por ejemplo, pueden ser igual a 0 y una no. ¿Sí? Lo que no tiene que ocurrir es que las 3 componentes sean igual a 0, porque ahí estaría ante la presencia del vector nulo. Hacemos como en el caso del espacio, sustituyo lo que es U, lo que es B, lo que es el módulo de U, módulo de B, ¿sí? Resuelvo el producto interior en el numerador y me queda la expresión muy parecida a la de R2,
solo que aquí aparece nuestro A sub 3, nuestro B sub 3. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Les dan dos vectores, un vector de componentes 1, 1, 0 es el vector U, y el vector de componentes 1, 0, 1, ese es el vector B. Queremos determinar la medida del ángulo entre ambos vectores, ¿sí? Entonces aplico la fórmula. Coseno de gamma es igual a U, producto interior B, sobre módulo de U por módulo de B. Resuelvo el producto interior aquí. 1 por 1 más 1 por 0 más 0 por 1, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de ¿quién?